noche estrenamos En Palabras Simples, un espacio para conversar la realidad con claridad y sin rodeos. Nos acompaña Javier Bonilla Bonil en una charla necesaria sobre humor, periodismo y ciudadanía. Hola, muy buenos días. Hoy, en el Día del Periodista Ecuatoriano, bueno, estamos en el mes del periodista ecuatoriano, donde el ejercicio del periodismo nos invita no solo a celebrar el oficio, sino a revisarlo críticamente. En un país donde informar, opinar y cuestionar no siempre ha sido sencilla, el periodismo también ha ejercido desde lenguajes no tradicionales como el humor gráfico, la caricatura editorial y la sátira política. Hoy, a través de este Zoom, vamos a hablar con Rodrigo Javier Bonilla Zapata, Bonil, caricaturista independiente, sociólogo de formación y una de las voces gráficas más reconocidas de Ecuador y América Latina. Desde su mesa de dibujo, Bonil ha acompañado durante décadas los principales debates políticos sociales del país, publicando diariamente en la página de opinión de El Universo, es decir, desde 1995. Su trabajo ha demostrado que una imagen también puede investigar, cuestionar, incomodar y dejar memoria. La caricatura editorial no reemplaza la noticia, pero dialoga con ella, la interpela y muchas veces la desnuda. Por eso ha sido celebrada, pero también perseguida. Y bueno, este día tenemos esta gratísima visita aquí en El Costanero y en este nuevo programa En Palabras Sencillas que está buscando precisamente tener esta interacción de forma sencilla, de forma amena, con personajes que realmente han hecho y están haciendo historia dentro de nuestro país y también del periodismo. Hola, ¿cómo está mi querido Javier? Le dije el Olga, nombre completo. sí, encantado de estar aquí, Olga, y poder conversar, comentar algunas cosas eh, del acontecer nacional y también de este oficio de la caricatura y también del periodismo, la comunicación, tantas cosas que han cambiado en el mundo de la comunicación, ¿no? Y que han ido modificando también este ejercicio profesional de los periodistas y también de los caricaturistas. Y precisamente ahora pues que estamos reflexionando en este tiempo del periodismo ecuatoriano, el Día del Periodista Ecuatoriano, y donde solemos pensar realmente que la noticia escrita o el reportaje es el quehacer del periodismo. ¿En qué momento entonces siente Javier Bonille en este caso que la caricatura también podía ejercer una forma de periodismo? Bueno, es un género periodístico y yo insisto en que lo que yo hago es caricatura periodística, tratando de hacer énfasis en los lineamientos, en las exigencias de este oficio para mí, porque la caricatura históricamente ha sido una respuesta eh, muchas veces visceral, espontánea, auténtica, sin filtros respecto de cualquier acontecimiento social y político, ¿no? Generalmente ha descargado la ira contra los reyes, los monarcas, los presidentes, etcétera. Pero el periodismo exige también, o mejor dicho, el periodismo exige unos lineamientos deontológicos que incluyen ceñirse un poco a los hechos, a la veracidad, a la objetividad, aunque para algunos ese tema está pasado de moda, pero la objetividad no es otra cosa que poner lejos algo y mirarlo y evaluarlo, verlo desde distintos ángulos. Para mí eso es la objetividad. Entonces, la noticia, el reportaje es el alimento, porque son los que investigan y especialmente los periodistas de investigación que sacan a la luz casos de corrupción o cosas que están mal en los gobiernos, ¿no? Son el alimento para la ciudadanía. Y el caricaturista, como digo, tiene que alimentar, se alimenta de eso y a partir de eso hace su trabajo. Es decir, van de la mano o tienen que ir de la mano,
¿no? Porque podría suceder también que alguien tiene el prejuicio de que un presidente es tal cosa, ¿verdad? Y hace caricaturas, chistes sobre ese estereotipo de ese personaje. Pero el periodismo es distinto. El periodismo es irle tomando el pulso a cada acción que hace, buena o mala, generalmente las malas que hacen los personajes políticos, ¿no? Sí, efectivamente, y es a través de este humor el que precisamente podemos también conocer o interpretar, ¿no? Las acciones que en su momento se están dando. Y por eso yo me pregunto cómo se traduce esa idea de cuando el humor se enfrenta al poder y a esa coyuntura política diaria. Sí, bueno, yo últimamente he reformulado esa divisa, ese eslogan de que el humor es estar siempre contra el poder. Una cosa es que haya sucedido y otra cosa es que deba ser así, ¿no? Me refiero a esto. Yo creo que el humor, más que estar en contra del poder o atacar al poder, creo que debe atacar, si es que vale el término, acaso, que también hay que cuestionarlo, pero digamos, debe atacar los excesos del poder, Mm. porque el poder en sí mismo no está mal, el poder en sí mismo es necesario para construir hospitales, escuelas, en fin, sin poder público, sin poder político, no se pueden hacer ciertas cosas. Los abusos son los que son cuestionables y que hay que señalar. O sea, si es que hacen una carretera, un hospital, una escuela, que estaría bien, pero lo hacen con corrupción y el periodista de investigación descubre eso, pues eso es algo que hay que criticar, que hay que denostar. Entonces, eso yo creo que es una diferencia importante, interesante, porque si no, de lo contrario, uno se pone un traje de llevar la contra a todo y darle y darle y darle. Y claro, tiene mucho éxito o puede tener mucho éxito una caricatura así. ¿Por qué? Porque generalmente las sociedades, los pueblos, los ciudadanos tendemos a estar insatisfechos con nuestros gobiernos, ¿no es cierto? A veces de manera motivada y justa y muchas veces también de manera injusta, digamos, ¿no? Porque no nos informamos, porque no nos interesa o porque somos insatisfechos. Quizás lo que estoy diciendo es lo más políticamente, digamos, inadecuado, ¿no? Pero yo creo que es verdad. O sea, la democracia, Olga, se construye no solamente tirando piedras arriba, sino también mirándose al espejo y viendo, como decía Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedo hacer yo por mi país. Y yo creo que eso también nos falta un poco a nosotros. Sí, totalmente. Y eso es justamente a través del Costanero. Tenemos una escuela de ciudadanía donde estamos analizando esa situación, cuánto la ciudadanía está realmente informándose y está haciendo para que tampoco, o sea, todo sea la responsabilidad de uno, ¿no? Sino que hay un balance. Pero tú estudiaste sociología en la PUCE y vi eso tiene que ver con todos los temas precisamente sociales, el periodismo en el caso de la caricatura. ¿Qué te dio esa formación para leer la realidad ecuatoriana y convertirla en este caso en imagen? En lo personal, creo que, a ver, fueron dos cosas. A ver. La una, sin duda, me dio una perspectiva, me dio una formación, lecturas que me llevaron, a relecturas, mejor dicho, con el pasar de los tiempos, que me llevaron a entender y mirar la sociedad, la dinámica de las sociedades de un determinado momento. Es decir, sí te da un marco teórico, un marco referencial importante, ¿no? Para entender que hay cosas que no es que responden a la voluntad de un individuo, que también cuenta, sino que responden a dinámicas sociales que generan procesos, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, es una formación, digamos, de cultura general, diría yo. Nunca trabajé de sociólogo, ¿no? Pero, por el otro lado, fueron años de mi juventud en donde quizás yo debía haber estudiado o dedicado mi tiempo más a formarme en el lenguaje gráfico, pictórico, ¿no? Pero bueno, no sucedió eso
y con el pasar de los años fui tratando de suplir esos vacíos, ¿no? Y lo que me ha dado la mejor universidad, como ya lo sabes, Olga, son los años, la experiencia meditativa, digamos, o reflexiva, de ver la humanidad, de ver la sociedad, de ver la interacción humana y te hace entender ciertas cosas, ¿no? A veces la teoría, la sociología o la psicología te dan lineamientos, pautas para entender, pero a veces hay cosas que trascienden el texto, trascienden la Sí. teoría, me parece, ¿no? Así es, sí, definitivamente, mientras más conocimiento podemos adquirir, por una parte, en la parte académica, obviamente como cultura general, porque a veces no necesariamente todo lo académico es aplicado a la parte de que podamos experimentar en el ejercicio, ¿no? Ya sea de cualquier profesión, siempre... definitivamente, como lo dice mi madre, la universidad de la vida es la única que yo he estudiado. Es la única que yo he estudiado y esa es la que me ha regido. Entonces, efectivamente, más aún en un mundo que todo el tiempo está cambiante, que es cambiante, pero todavía no como tan evolucionado, ¿no? Hay una evolución ahí de tecnologías y temas. Yo veía por ahí, como te lo comentaba en un momento, como para ir rompiendo un poco y que te he visto en esas otras entrevistas que yo le comentaba a Bonil, he visto muchas entrevistas sobre él y me encanta mucho su forma de ser, tiene esa sal quiteña que creo que es súper importante también en las personas, ¿no? El no solamente ver todo rígidamente y desde cómo se están presentando, sino también ponerle un poco de humor. Y eso es lo que justamente haces a través de tu caricatura. Fíjate, en un espacio tan pequeño en un medio de comunicación, ¿cómo hace fuerza esa mirada y ese pensamiento que tú transmites, ¿no? Tanto así que te ha llevado a situaciones bastante de conflicto, ¿no? Conflicto poder y sobre la caricatura que en algún momento lo has hecho. Y eso se lo vio, se lo han mencionado mucho en todas las entrevistas que tú has tenido, precisamente porque creo que es uno de los puntos en donde tú decías, yo no sé quién hizo famoso a quién en ese momento, pero ahí estábamos en la lucha no solamente por lo que se dijo, sino también por lo que se hizo después, ¿no? El tema de esa caricatura que generó reacciones precisamente es por las maneras que cada uno tiene de ver las cosas que se presentan. Claro, sí, sí, es que tradicional, a ver, históricamente, si uno revisa este género, también ha sido parte de la historia de la censura, ¿no? Y yo había leído de muchacho casos, obviamente, de la historia de distintos países, de la censura en España con Franco, eh, en Argentina, con las dictaduras chilenas, cosas que ocurrían allá. Y yo siendo muchacho leía eso y me parecía casi una historia épica, ¿no? De el humorista, el caricaturista, casi como un héroe que frente al poderío de un gobierno dictatorial, etcétera, ¿no? Y, pero jamás, jamás me imaginé que yo iba a ser partícipe de esos casos, de esas historias. Y de tal manera que, en cierto modo, por un lado, me tomó por sorpresa y por otro lado, no en cuanto había creído que era usual que este tipo de manifestaciones o expresiones generen ese escozor en los gobernantes, ¿no? Pero me tomó de sorpresa, digo yo, porque, claro, no sabía cómo reaccionar. Es decir, me tocó reaccionar en caliente, digamos, o sea, obviamente pensando, diseñando una estrategia de rápidamente de cómo responder cuando fui convocado a la superintendencia de comunicación, etcétera. Pero ahí, pasado el tiempo, me doy cuenta, Olga, de que respondí de un poco como lo que tú decías antes, ¿no? Esta salquiteña, dices tú, y yo diría este sentido del humor, este sentido del juego, que para mí es muy liberador,
eh, muy placentero y que me ha hecho que vea la vida de una manera más liviana, si podemos llamarlo así. Entonces, no es que mido, yo no es que haga una caricatura y cargo el cañón con un dibujo porque sea que le voy a, nunca me planteo eso, sino que más bien todo responde a este espíritu que acabo de mencionar, este espíritu lúdico, este espíritu libre, este espíritu que tiene este sentido de buscar o de generar o de tratar de encontrar el humor, la gracia, la simpatía, lo agradable, o sea, tantos matices de lo que es el humor, pero encontrar en los distintos temas. Es decir, es como un piloto automático al mismo tiempo que es un trabajo. Me refiero, porque no es que me surge el dibujo automáticamente, pero ya uno tiene un chip y un piloto automático que te hace como el perro sabueso buscar por dónde está la bolita, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Claro. Entonces, nunca planificas, no sabes la fuerza o cómo va a ser recibido ese dibujo, ¿no? Lastimosamente, pero yo entiendo porque generalmente los gobernantes, los políticos, generalmente padecen de un cierto grado de narcisismo, unos Ujú. más, otros menos. Entonces, para un narcisista que alguien no se lo tome en serio, pues es una afrenta, es una ofensa casi, ¿no? Es una sublevación que hay que responder con agresión y con represión. Entonces, es comprensible en ese sentido de gente que tiene esa visión, pero uno no va a dejar de hacer lo que hace. No, y sobre todo porque tú haces diariamente tus dibujos, o sea, no es que estás pensando qué voy a hacer mañana y sin pensar qué está pasando mañana, sino más bien vas en sintonía del día o es que vas teniendo también formas de comunicar esto que va pasando durante el tiempo, una semana atrás pasó esto, o está al día de lo que la noticia va entregando a través de todos los medios. Sí, en cierto modo es algo que te ata mucho, ¿no? O sea, la dinámica diaria. Por eso es periodismo, además, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, no solo por eso, pero Eh, es como el pan, he dicho, y en otras ocasiones tienes que amasar todos los días, ¿no? Dejar hecho. Es verdad que hay también el pan artesanal que te puede durar una semana, ya lo sé. Ujú. He tenido experiencias de todo tipo, Olga. Por ejemplo, a veces he querido liberarme un poco de esta prisión diaria y la presión diaria de tener que buscar un tema para el día siguiente, ¿no es cierto? Y darle el giro, la vuelta de tuerca. Y he hecho de otros temas de humor general o de humor social. Y me ha pasado que alguna gente dice, pero y más o menos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál fue la noticia? ¿De qué me perdí? O qué sutil, cómo le dice, bueno, me acuerdo una vez dibujé, creo era un hombrecito que tenía un látigo o un palito en la mano y se veía una serpiente y entonces este personaje le decía, como que fuera una mascota, le decía a la serpiente, sit, sit, ¿no? Como cuando uno le dice a un perrito eso, ¿no? Bueno, un chiste, digamos, blanco, un chistecito, ¿no? Medio, lo que quiera o mal chiste, como quieras verlo, pero un lector me acuerdo que comentó, ¡ay, qué cosa! Pero qué sutil, oye, claro, claro, la serpiente es correa, claro, sí, que Iba a decir entonces, y yo eso cuando, mismo, porque la gente asocia incluso en cosas y en personajes que se inventan. claro, pero si tú lo ves en el ejemplo que yo te pongo, no tenía nada, o sea, nada por dónde relacionar las dos cosas. Pero Entonces, a pero veces, a partir de eso, ¿tú te consideras una inocente palomita que está haciendo solo un dibujito? no me considero una inocente serpientita, que es, no, no, pero es que yo, como te digo, Olga, me he querido a veces escapar porque hay un dibujo de la política nacional muere al día siguiente, si no acaso en la tarde. Entonces, eso es muy frustrante también. Y más aún la política ecuatoriana, que vamos, una cosa tan chica. Por eso, cuando hago dibujos sobre Trump ahora, que es una
hay lectores que dicen, ay, ¿por qué haz de nuestro país? Que claro, y no te fijas en lo que pasa en Ecuador. Y no es eso. Bueno, además que lo que hace Trump afecta al mundo y nos va a afectar también a nosotros, porque además hay liderazgos políticos que se están inspirando en Trump, ¿no? Parece que el autoritarismo se va regando por el mundo cada vez con más fuerza y ahora peor todavía con el ejemplo del hermano mayor, vamos a decir así, porque antes cuando había agresiones a la democracia, ¿a quién regresaba uno a ver? Era Estados Unidos, que se suponía que igual con todas sus fallas las instituciones democráticas funcionaban, Ujú, pero ahora ya no. totalmente. Ahora francamente no. Pero bueno, entonces, ves, yo tengo que hacer día a día el dibujo eh, y ya pues es un matrimonio del cual, eh, Ah, ese sí está, pero súper, un lazo bien fuerte sí, de personas. enraizado, sí. Pero sabes que precisamente con lo que mencionabas, yo también me preguntaba, ¿y qué habrá hecho Bonil hoy día por este tema? Y entonces iba Ujú, rapidito a buscar, que ahora ya no solamente es en el periódico, sino también en tus redes sociales, ¿no? Que sí, estamos teniendo ahí ese contacto. Entonces, em, sí, se vuelve un referente, pero también, bueno, los públicos son complejos, ¿no? Siempre, no se puede tener contento a todos. Que la claro, gente se siente que, bueno, cuando hace un match con alguien, entonces piensa que ya es para que sea satisfactorio para todos sus... claro. Entonces No, eso ¿y no, sabes no es qué? así, ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo lamento, yo lamento que me sucede algo, y es que Ujú, como yo trabajo mis dibujos para ser publicados en un periódico impreso, ujú, ujú. entonces yo tengo que hoy día, vamos a suponer que hoy es lunes, ¿no es cierto? Yo, mi dibujo, suponte que en la mañana pasó alguna bomba, ¿no? O invadió Trump Venezuela, vamos a suponer, ¿no? El lunes en la mañana todo el mundo habla sobre eso, hacen dibujos, memes en la tarde, lo mismo. Yo incluso tengo que mandar mi dibujo hasta las 4 o 5 de la tarde, envío, pero mi dibujo recién aparece el martes. Yo no Ujú. puedo publicar en mis redes sociales de eso, Oh, claro. porque, bueno, porque tengo un compromiso con el periódico que tiene que salir al día siguiente. Y esa Ujú. dinámica va a tener que ir cambiando, va a tener que ir cambiando, Sí. pero considero una desventaja para mí en el sentido comunicacional con el público. ¿Por qué no haces, qué sé yo, no el que vas a publicar, sino que hagas otros dibujos? Sí, puede ser, pero en cierto modo empiezo a competir, creo yo, con mí mismo, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Claro. Pero ahí estaría jugando en el momento en que tú hicieras una caricatura que no estuviera publicada en el diario, que trate sobre el mismo tema, pero va a ir la firma Bonil. No es una firma que está ligada al medio de comunicación. Claro, no, porque no está. Y al mismo tiempo, bueno, se me identifica como el caricaturista de El Universo. Y Claro. eso a lo largo de 30 años que estoy en el periódico, en cierto modo marca una alianza, digamos, Claro. una imagen que se asocia, ¿no? Entonces, hay esas consideraciones también. Exactamente, por eso yo decía, es si la marca Bonil es de el medio o es tuya personalmente, o sea, si ya estás fuera del diario, puedes hacer una publicación con tu firma Bonil y se estaría asociando mucho también al diario, ¿no? Sí, eso te decía en cierto modo, ¿no? En En cierto cierto modo modo. hay una asociación. Yo ahora estoy publicando desde hace un año y medio en la revista Diners, hago una página sobre humor que no es político, sino humor social, digamos así, ¿no? Humor general. Y pues bueno, eso igual tengo que respetar, esperar los tiempos de publicación para poder yo compartir en las redes. Y esa es Pero al eso un mes, creo, esa es cada mes, ¿no? sí, eso es cada mes. Pero me gusta porque eso es temas que son, yo creo que
suceden en Ecuador, suceden en Colombia, suceden en Argentina, y aunque no lo lean a uno allá, pues yo tengo la satisfacción al menos de saber que estoy haciendo algo de una mayor eh, temporalidad, llamemos así, ¿no? Entonces, y que atañe a más gente, creo yo. Pero bueno. Regresando un poco a esa época del 2008 hasta el 2013, más o menos 14, ese caso de la caricatura de aquel momento, de ese allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, marcó un antes y un después. ¿Te dejó una experiencia como periodista o como ciudadano? Bueno, sí, efectivamente significó un antes y un después porque yo me convertí, digamos, en lugar de ser un comentarista de la noticia, me convertí en noticia. Y eso no es necesariamente bueno, que el periodista se convierta en protagonista, porque te ubica al mismo tiempo que te da mayor visibilidad, ¿no es cierto? Que cuando eres agredido, pues es importante, es necesario porque te protege. Es distinto aplastar a alguien no es lo mismo aplastar a alguien, pisotear a alguien que es un whatever, un anónimo, a aplastar y pisotear a alguien sobre quien está puesto el ojo a nivel internacional y por parte de los organismos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la visibilización fue necesaria, fue importante, fue provechosa. Pero por el otro lado, en cambio, eh, es, digamos, no sé si decirte que te da mayor, no, no es responsabilidad, porque la responsabilidad la he Tienes, tenido siempre, claro. ¿no? Conmigo mismo. Ya Ujú, podré explayarme un poquito más sobre eso luego, pero ujú, sino que, a ver, ¿cómo me explico esto? No es que tenía yo más responsabilidad, sino que eh, la gente, o creía yo que la gente, pues, estaba más pendiente o no, o me encasillaba. ujú, Entonces, como que yo era anticorreísta. ujú. Y yo no he sido anticorreísta. Yo no soy, digamos, no soy antinovoísta, no soy antilacista, anticorreísta, no. Yo soy caricaturista. Y Exacto. yo hago caricaturas sobre Correa, he hecho caricaturas sobre Lazo, he hecho caricaturas sobre Lenin, sobre Novoa, pero lamentablemente esta percepción te ubica y te estereotipa como anticorreísta en este caso. Que por cierto, cuando me han preguntado si es que yo era anticorreísta, he insistido que no soy anticorreísta. Lo que pasa es que Correa era antibonilista, que entonces, Bueno, anti todo lo que no le cuadra, pero yo creo que precisamente y a partir de eso es que en el Ecuador estamos así, ¿no? Es eres o no eres, y si no eres, entonces se van en contra tuya y el desprestigio, que es el que empieza, ¿no? Después de eso, porque tú escribes o haces algo, inmediatamente te tildan de, como en este caso, de anti, pero más allá de eso, una de las frases que la gente siempre dice en periodismo que es chocante es cuánto te pagaron, ¿no? Es cuánto te pagaron para hacer eso, quién te está pagando o por qué no hablas de aquello, porque entonces también te han pagado. Y entonces eso es lascivo también para quienes están haciendo con responsabilidad su trabajo, ¿no? sí, es inevitable. Pero mira, la polarización es parte del ser humano. O sea, siempre ha existido y siempre nos ha acompañado esta polarización. El problema no está en que exista el blanco y el blanco y el negro, o la noche y el día, o el yin y el yang. O sea, somos así, somos polarizados, somos binarios, ¿no? La inteligencia consiste en encontrar los matices porque los extremos, los polos, siempre van a estar ahí. Y son, en cierto modo, necesarios porque el sol es importante y necesario, así como la noche para descansar, ¿no? Y que las plantas respiren, etcétera.
El problema o lo nocivo viene cuando no ves esos matices y hay líderes que se encargan de eliminar todos esos matices y plantear la vida entre esos dos extremos, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí el malo es el del otro lado, ¿no? Ujú. Y claro, los que estamos en medio somos los que sufrimos y Así es. nos toca hacernos al un lado o al otro, aunque no queramos, porque igual Ujú. nos van a poner en uno u otro bando, ¿no? Entonces, lo lamentable es cuando aparecen líderes que asusan esa polarización, ¿no? Entonces vemos ahora a Trump, en nuestro caso de Ecuador, Correa, Chávez, en fin, la divisa romana de divide y vencerás consiste en eso, Así es. consiste en eso. Acá estamos los buenos y allá los malos. George Bush y la guerra de Irak, o sea, las armas químicas que nunca se Ujú. encontraron, ¿no? Pero era el enemigo. Entonces, construir un enemigo parecería ser que es un deporte, si no de la humanidad, sí de los humanos que lo que han buscado es concentrar el poder. Esa es la gran Claro, diferencia. hablando del ejercicio profesional, en este caso haciendo periodismo, y eso que en su momento trajo consecuencias porque hubo algo que pagar, ¿verdad? Hubo que hacer un pago de indemnización. Ahí fue cuando se hicieron los pagos de los 900, de los $96,000 que lo tuvo que pagar el Universo. Sí, ¿Verdad? Ya, en ese caso yo me preguntaba, ¿no? Los medios de comunicación tienen su línea editorial. ¿Tú tienes alguna situación específica de qué se puede y qué no se puede hacer dentro del medio y cómo asumís esa situación? Porque eso es lo que como periodistas siempre tenemos, ¿no? Hasta dónde nos llega la línea de la acción, de la actuación, de acuerdo a al medio de comunicación en el que estamos en ese momento trabajando. sí, bueno, yo tengo la suerte y agradezco de contar con la hospitalidad de Diario El Universo, las páginas de Diario El Universo, en donde me han dado un espacio en sus páginas, ¿no? Y me han brindado algo que es muy bonito entre una relación humana, que es la confianza. Ujú. Y es un espacio en donde yo envío mis dibujos y en todos estos años, muy rara vez me han dicho, sabes que no sé qué, tal vez esto, tal vez esto otro. Me acuerdo de Emilio Palacio que alguna vez me llamó, yo hice un dibujo cuando jugó la selección y perdieron, ya no me acuerdo contra qué equipo. Y entonces yo dibujé a los jugadores que iban saliendo de la cancha. Tú sabes, todos sabemos que mayormente los jugadores son afrodescendientes, negros o como quieras decirlo, y entonces quise hacer un juego gráfico, ¿no? De que en efecto los jugadores dieron todo, pero es que se sacaron el aire, dieron todo en la cancha. Entonces, yo el dibujo que hacía es que a medida que puse el título, eh, algo como esto, dieron todo, todo de sí y que sudaron la camiseta, qué sé yo. El caso era que a medida que iban saliendo de la cancha, donde habían dado todo y habían sudado la gota hasta la última gota, se veía que los negros ya iban perdiendo el color y todo se iba en sudor, ¿no? Alguna cosa así era, no me acuerdo. Entonces Emilio Palacio me llamó y me dijo, oye, Bonil, no, eso, él decía el monoloide. El monoloide va a pensar y va a decir que tal cosa, ¿no? Entonces, él decía que va a haber gente que va a reclamar y decir que es un dibujo racista. Racista, Y, claro. y yo fruncí el ceño y te juro, Olga, que digo, pero no entiendo por qué. ¿Dónde está el racismo? Porque el racismo, ¿qué es? El racismo es menospreciar, discriminar, minusvalorar a una persona tan solo por su color de piel, ¿sí? Eso para mí es, y negarle oportunidades, rechazarlo, despreciarlo. Eso para mí es el racismo, ¿no es cierto? Entonces, en ese dibujo no había ninguna minusvalorización, por el contrario, era ensalzar el esfuerzo que ellos habían imprimido en su accionar, en su desempeño. Pero como son temas tabúes, igual que el feminismo, igual que
la religión, los militares, etcétera. Son temas delicados, por decirlo así, ¿no? Ujú. Eh, entonces, siempre se Sí, va a delicados prestar, que solo se hablan detrás de las puertas, de las cortinas. además, Es eso, porque además. no, o sea, eso yo lo veo como una situación más bien hipócrita, perdón la expresión, pero es que no somos totalmente transparentes de lo que estamos pensando y a veces las personas actúan de una manera que está realmente, o sea, no es real, no es real, es hipócrita, o sea, esa es la palabra que le queda porque no está siendo honesto con su forma de pensar y de decir que obviamente no tiene que ofender a las otras personas, pero tampoco se puede pensar que todo, como usted dices tú, no todo es blanco, no todo es negro, pues todo tiene un matiz. Pero, y en ese momento entonces no publicaste esa caricatura. Sabes que ya no me acuerdo bien si se publicó o no. O yo creo que se publicó y Emilio me dijo, "No, verás, o sea, no sé, yo te publico, pero..." Y yo le dije, no, publica. Ya había pasado lo de la sanción anterior. No estoy seguro, no me acuerdo bien, para Mm, serte sincero, Olga, ¿no? ok. Pero tal vez era en esa época, en todo ese gobierno. O sea, ese gobierno duró 10 años, oye. Exacto. Era un montón de años, ¿no? Así Entonces, es. en 10 años pasan muchas cosas. A veces hasta divorcios pasan en 10 años. Oye. Imagina. Y sabes que yo me acordaba porque sí hubo un dibujo que fue del agrado del personaje, ¿no? Sí hubo un dibujo que también fue o tratado de vetar, fue tratado de vetar te voy a hacer acuerdo, el de la edad del burro. Sí, ese dibujo fue casi al inicio del gobierno Ujú, y me acuerdo que como ofrecían las grandes maravillas en la transformación del país que se imprimiría en la Constitución, o sea, ujú. se inventaron todo, eh, querían cambiar el escudo, el himno nacional, o sea, realmente tonterías, novelerías. Y bueno, una cosa que sí llegó a suceder fue esta reforma por la cual los jóvenes de 15 años podían votar. Hasta ahora es así, ¿no? Si es que quieren. Y, y un chico de 18 puede ser elegido. Ahora tenemos un muchacho que es asambleísta de ADN, Ujú. que no me acuerdo cómo se llama, eh, Dominique, no sé cuántito, que no tiene ninguna preparación, ni siquiera ha ingresado a la universidad. Ujú. Y todo por este garantismo de participación de los jóvenes. Oye, que un joven que ni siquiera va a la universidad, perdóname, o sea, que ni siquiera experiencia vital, ni capacidad de modular, ni de gestionar las emociones, ni de conocimiento académico, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que yo hice un dibujo que dos conversaban y el uno le decía, oye, ¿supiste que ahora un chico de 15 años puede, un chico de 18 puede ser elegido y uno de 15 votar? Y el otro le dice, pero ¿y qué te sorprende? Si el presidente también está en la edad del burro, ¿no? Mm, Entonces, era una manera yo de decirle que el presidente era un adolescente, porque era trabiliario, justo lo que acabo de comentar hace un rato, explosivo, impositivo, como suelen ser los adolescentes. Entonces me llamó Emilio Palacio y me preguntó, me dijo, oye, Moni, ¿le estás diciendo burro al presidente? Le dije, de ninguna manera. Cámbiale, me dijo, a la edad del pavo. ¿La edad del pavo? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que en Argentina, él vivió en Argentina, le dicen la edad del pavo, me parece que en Chile también, pero aquí en mm. Ecuador no, en Guayaquil creo que no, ¿verdad? O no sé. No, no, Ya, no, no. entonces, no, bueno, me dijo, verás a tu riesgo, sí, ok, se publica. Entonces llegó mi mujer en la tarde noche y me dice, muéstrame tu dibujo, le enseño. ¡Ah!
lleva el aire hacia adentro y me dice, oye, ¿y no te da miedo? Yo le digo, ¿pero de qué? Te juro, Olga, no entendía por qué. Me dice, no sé, tal vez un poco fuerte. Digo, no, es que nada que ver. Total que, bueno, pasó. Y a la mañana siguiente, 6:30, 7, suena el celular temprano. Y siempre cuento la misma historia ya como un libreto. Y suena mi celular. Imagínate, Olga, es ahora una voz femenina que me pregunta si soy Javier Bonilla. Y entonces yo regreso a ver, ¿no?, a mi mujer y le digo, sí, soy yo, soy yo. Entonces me dice, pero es la misma persona que dibuja en el universo. Le digo, sí, sí, claro. Dice, un momento le voy a hablar del presidente. Oh, chicas, pegué un brinco de la cama porque qué situación tan inusual, inesperada y Claro. tensionante. Me levanté y entonces el presidente Correa, yo con estos antecedentes que te cuento, Emilio Palacio y mi mujer, y luego la llamada del presidente, y yo dije, ¿y ahora qué me viene? En esos pensamientos, fracciones, segundos, dije, capaz que Emilio tenía razón. Entonces, lo que me llamó es a decir que le había gustado, le había alegrado la mañana, que le había gustado el dibujo, y yo francamente no sabía, no entendía, porque en esa época, Olga, el presidente precisamente había insultado, vejado, roto periódicos de Diario El Universo. Entonces, esa llamada no tenía No era coherencia. lógica. Sí, no. Entonces era una cosa tan traída de los pelos que podía ser como una advertencia velada, eso pensaba el director del periódico. Y yo le decía, no, porque mira, Correa, cuando te quiere decir algo, te lo dice de frente, ¿no? Y eso creo que sabemos que es así. Lo que pasa es que eran los inicios del gobierno. Y entonces ahí yo creo que trataban de ver cuáles eran sus aliados, tratar de formar, hacer un mapa político, ¿no? Un mapa estratégico de alianzas, de apoyos, etcétera. Creo que fue eso, ¿no? Pero sí fue en efecto una llamada y si bien esto puede ser antiguo, porque yo he Ujú. tenido hasta ahora, tengo charlas en universidades y estamos hablando de chicos de 22 años, de 20, 22 años, que cuando me sucedió a mí esto, son 12 años atrás, Olga, es decir, estos chicos tenían 10 años. Claro. Y si bien esto puede ser una cosa tan antigua, yo digo, a ver, ¿cuál es el valor de contar esto? Ujú, ¿Cuál es qué interés puede tener todavía? Y ujú. yo digo, después yo mismo digo, no, sí es importante. Primero porque es parte de la historia La del historia. Ecuador. Segundo, porque no estamos exentos de que nos vuelva a pasar, Ujú. de que debemos estar claros en que siempre vale la pena respetar el derecho a la libertad de expresión. Mira lo que está pasando ahora. Justamente quienes estuvieron 10 años en el gobierno, hoy se quejan de que son víctimas de las mismas prácticas que ellos tuvieron en su momento. Exacto. Entonces ahí hay que regresar a ver no a las banderas políticas, Ujú. no si son correístas o de Lazo o de Novoa. Hay que ver a los principios, a los valores. Por eso, para los jóvenes, yo creo que este ejemplo sirve para continuar hablando de esa necesidad, ¿no? Y efectivamente, y a partir de que mencionas lo de la libertad de expresión y esta autocensura que a veces también, en esta actualidad también, eh, después de esos episodios, ¿cómo percibiste los cambios en el ambiente del humor gráfico y del periodismo en general del Ecuador, en el Ecuador? Más me centraría en ver lo que ha pasado en los medios de Ujú. comunicación, eh, el grado de influencia que han tenido y que tienen ahora los grandes medios tradicionales, la televisión, la prensa escrita. Ujú. Tienen su nicho importante, pero esa omnipresencia se acabó. Eso ya se terminó. Algunos dicen felizmente, ¿no? Ujú. Yo creo que no,
en el sentido de que si bien los medios generaban una línea interpretativa de los hechos y en cierto modo, no diría monopolizaban porque ha habido variedad de medios, variedad de periódicos, variedad de canales de televisión, variedad de radios, ¿no? Ujú, No, no es la palabra monopolizar, pero ese poder, digamos, era valioso. ¿Por qué? Porque en un periódico, en un medio de comunicación serio, ujú, importante, tienes una responsabilidad por contrastar las fuentes, por ujú. tratar de buscar la objetividad, la imparcialidad. No siempre se cumple de acuerdo, para todos los gustos no, no hay. No hay. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en cambio? Ahora hay tal dispersión y tal autorrepresentatividad que un chico, un joven, un viejo hace un video y opina sobre lo que sea, a veces sin constatar si ha sucedido tal o cual hecho. Ujú. Si es que el video que vio, que le dio pie a su opinión, es real o es de inteligencia artificial, Ah, más aún o ahora, si es sí, más una todavía. parte de una entrevista y que fue un Mm, gazapo apenas de una conversación de una hora. Entonces, ¿ves? Yo creo que eso ha cambiado. ujú. Y esto que alguien, creo que decía, democratización de la palabra, eh, o sea, yo no, o sea, hemos vuelto, incluso en la democracia griega había sus límites, ¿no? ¿No? Entonces ahora todos opinan y ya no buscan esos grandes referentes, creo yo. Sí, Entonces, todo eso ha cambiado, Olga. totalmente. ¿Y crees que entonces hoy existe una autocensura silenciosa en caricaturistas, periodistas, e incluso sin sanciones explícitas? A ver, conozco amigos periodistas que más que censurarse, se comen la camisa porque quieren seguir siendo periodistas. Y entonces Mm, no quieren bailar y hacer TikTok para llamar la atención sobre sus contenidos. Y por ahí buscan un auspicio, un financiamiento para seguir haciendo periodismo, ujú, ¿no? Eh, pero se mantienen en eso. Caricaturistas no hay muchos en Ecuador. Yo me he reunido con colegas, amigos, algunos que ya no tienen dónde publicar. Eh, sí, sobre todo de Diario El Comercio. Eh, pero en las redes pululan. Hay mucha gente que hace memes, hace montajes fotográficos, hace dibujos, hace caricaturas, con mayores o menores cantidades de seguidores, ¿no? Claro que sí, pero esta democratización de la palabra, digamos, yo no creo que contribuya a la democracia, paradójicamente, Olga, porque la conversación que se tiene en las redes sociales es cero. Qué total. maravilloso hubiera sido que esta oportunidad de las redes sociales, donde todos podemos decir lo que queramos, hubiera servido para conversar, para intercambiar opiniones, para sancionar moralmente, etcétera. Pero lejos de eso, o sea, yo no veo que haya una conversación social. Entonces, esta, entre comillas, democratización de la palabra, en realidad no creo que esté contribuyendo a la democracia. Claro que Eso, hay casos en donde nos hemos enterado ujú, de corrupción. Ahora mismo, mira lo que está pasando en el alcalde de La Libertad. Hizo autorizaron la compra de esta 93 hectáreas a una chica de 23 años, 24 años, que no consta ni en el SRI, no tiene RUC, ni en el IES, y sin embargo tiene 2.700.000 dólares para comprar eso. Entonces, si no fuera por las redes, probablemente no se hubiera, no porque se ahora hubiera. todo es en las redes, todo pasa por ahí, la agenda y la conversación pasa por ahí. O sea, de alguna manera tiene una incidencia, pero no está siendo utilizada en su magnitud, ¿no? En la oportunidad que está dando para poder no solamente, y que yo siempre menciono también, o sea, ahora
Es inaudito que alguien no esté en un conocimiento de cultura general ampliada, porque tú incluso por las redes o por el mismo internet puedes entrar a bibliotecas del mundo en donde puedes conocer, ¿no? Un poco, inteligenciar un poco la información y poder hacer esos contrastes y a tener una voz crítica, pero basada en temas que pueden haber sido investigados. Sin embargo, sí, nos estamos perdiendo esa oportunidad de poder ampliar el conocimiento. Y entonces yo ahí me pregunto, entonces, ¿sigue siendo el humor una herramienta eficaz frente al poder o el poder ha aprendido a neutralizarlo? Bueno, el humor es simplemente una reacción humana, ¿no es cierto? Eso ha habido siempre y seguirá habiendo. La gente se ríe y se seguirá riendo toda la vida de cualquier tema, de cualquier personaje. Eso, y se reirá en los velorios, se reirá en las redes sociales. Eso, yo no digo que es una arma o un instrumento, creo que es una reacción humana. Hay gente que, como te decía al comienzo, tiene este sentido del humor, ¿no? Unos más elaborados que otros, pero la gente finalmente también se ríe, o sea, siempre se va a reír, ¿no? En ocasiones te ríes de, bueno, a ver, ahí hay un tema, por ejemplo, no sé si tú has visto o has notado que se puso de moda una época en que se hablaba, hay que reírse con y no reírse Sí. Ajá, ¿no? O sí. sea, con estas ondas inclusivas de este discurso de la inclusión que es importante, sí, ¿no? Pero la prohibición casi de tratar con pinzas a los jóvenes, a las mujeres, a los homosexuales, a los políticos, no, curiosamente. Y en fin, pero es que son grupos vulnerables, son grupos débiles, minoritarios. Sí, de acuerdo, entonces uno entiende la inclusión. Pero ¿qué pasa cuando esas minorías quieren ejercer un poder de mayoría? Entonces, en lugar de dialogar, y no te voy a decir gracias por incluirme, ya, ok, ¿no? Pero al menos no volverse grupos impositivos, que es lo que ha pasado un poco, no nos olvidemos la fuerza del débil, ¿no? La fuerza, el débil también puede tener mucha fuerza y abusar de eso. Entonces, eh, hacer chistes o gente que se reía sobre estos supuestamente grupos vulnerables ha sido muy mal visto. Ujú. Pero si tú te ríes de alguien que tiene el labio de problemas de dicción, ¿no? O sea, está muy mal visto. Pero yo no sé, es igual que cuando te ríes de alguien que se cae. Es una ley. Henry Bergson tiene un libro en años 1800 y pico que estudiaba estos fenómenos de la risa y es Sí. inevitable, o sea, no quiero ahondar mayormente en la explicación, pero cuando uno se ríe de alguien que se cae en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque lo normal es que un individuo camine correctamente y camine bien, ¿no? Pero Ujú. si pisa una cáscara de plátano, que es una minucia, una cosa así, se resbala y se cae, pues yo no sé por qué la gente se ríe, claro que, ¿no? Ahora, si Tú no te ríes, tú no te ríes si alguien yo se sí me cae. río, yo sí me río, yo sí me río. Ahora, cuando se cae, ¿no es cierto? Y ves que se rompió la columna, ahí ya Claro. no te ríes, ¿ya? Ah, claro. Es porque el mecanismo de la risa es inevitable y se cumple. O Ujú. sea, incluso en el humor negro, ¿no? Uno Ujú. se ríe de las tragedias o de lo mal que lo pasó a alguien, pero porque crees que es ficticio, que no hace daño, que es solo en la ficción, ¿no es cierto? En la fantasía. Pero cuando es en la realidad, claro, la cosa es diferente. Ya el drama es real, el dolor es evidente, ¿no? Es verdadero, ¿no? Pero chistes sobre la guerra ha habido toda la vida, porque siempre necesitas de ese distanciamiento emocional. Ahora, si tu hijo fue a la guerra, obviamente que no te va a causar ninguna gracia, ningún dibujo, Así es. caricatura o chiste sobre la guerra. Es así el ser humano, así somos con, ¿no?
Un misterio de qué nos reímos y de qué... De un misterio de que sí. Entonces yo me pregunto, y a partir de uno de los problemas que, como tú mencionas, ahora en la actualidad, con más aún con tema de redes sociales o la facilidad que hay para hacer un blog, o escribir, ¿no? O hacer un video. Ahora todo el mundo tiene canales de televisión, bueno, no es de televisión, pero sí son canales, ¿no? De comunicación visual a través de YouTube, por ejemplo. Es fácil y rápido el hacerlo, sin embargo, lo complicado es seguir, o sea, tener adeptos. Hay que trabajar también mucho sobre eso. Pero en general, el gremio periodístico siempre se está quejando un poco de que no tiene la facilidad económica, que siempre pues somos un grupo que estaríamos dentro de los vulnerables de no tener todos los recursos. Y entonces digo, vivir del arte y del humor en Ecuador no es sencillo, ¿no? Incluso a los artistas también les pasa, tienen que trabajar mucho y hacer lo comercial, lo no comercial, o sea, alinearse a a los gustos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles fueron esos mayores desafíos para sostenerte económicamente sin renunciar a tu independencia? ¿A qué crees a qué se debe esa suerte? La ver- la verdad es que no tengo idea, Olga, ¿no? En realidad creo que en la vida también hay cosas, qué sé yo, inexplicables que suceden. Me he sentido siempre con suerte, no sé. No tengo un método ni tengo una estrategia de marketing, tampoco jamás haría eso, la verdad. No sé si sea buena idea o mala idea, pero yo me veo y digo, yo creo que he sido fiel a lo a lo que he ido aprendiendo, a lo que he ido conociendo, a lo que he ido reflexionando. Y claro, vas cambiando y adaptando. A ver, te pongo un ejemplo que no es que explica lo que tú estás diciendo, pero ejemplifica de cómo uno va cambiando incluso en la iconografía. Por ejemplo, yo antes en los dibujos ponía, si ponía a alguien en un escritorio hablando por teléfono, yo lo dibujaba con el teléfono y el churito, el cable de churo. ¿Te das Ujú. cuenta? Sí, claro, claro, claro. Que llegó un rato que yo dije, a ver, pero ¿qué estoy dibujando acá? Si ese teléfono ya no existe, ya no, ya nadie usa eso. Primero que además un salto tecnológico al inalámbrico. Claro, Ahora ya nadie te llama a ese teléfono fijo, todos tienen celular, ¿no? O claro. si no, una iconografía muy típica era la pareja en el domicilio mirando las noticias en el televisor, sentados en un sofá y un perrito por ahí. Eso es como una iconografía clásica, digamos, ¿no? Que yo también la he usado. Pero, o sea, te das cuenta que eso ya no refleja la realidad. Ya la gente no lee las noticias viendo la televisión. La gente se entera y se malinforma por WhatsApp, por TikTok y por Instagram, ¿no es cierto? Todo eso ha cambiado. Entonces, a lo largo es un desafío, a ver, el desafío de irte actualizando, de ir madurando también tu lectura y, y que eso ha sido un desafío yo siempre le digo, pucha Diosito, ay, por Dios, nunca me quites el hambre de aprender, de Ujú. ir mejorando. Y claro, a veces uno aprende nuevas técnicas que no necesariamente te garantizan, ¿no? O sea, yo ahora estoy usando en esta página que hago de Diners, hago la página impresa y tengo mi compromiso de hacer también para las redes sociales, que les había ofrecido hacer con movimiento y todo, pero después descubrí la inteligencia artificial y recurro a ella para hacer la animación. Es como que yo le diría a un estudio de animación, miren, aquí está el dibujo, ustedes hagan la animación. Entonces, Mm. lo hacen, y eso, claro, implica un trabajo de edición, porque tampoco es que lo hace todo. Me refiero a que yo tengo que darle la orden precisa, porque no siempre sale igual como yo lo estoy pidiendo. Ujú. Entonces, no es que escribes y ya sale, y sale todo listo. No, no, no.
O sea, hay un trabajo ahí de dirección, por llamarlo así. Luego tengo que hacer la edición. Eso quiere decir buscar qué música, qué efecto le pongo, cuánto dura esa escena, le hago un zoom o no le hago, le pongo mi voz, le modifico, etcétera. Es decir, hay una producción de eso, ¿no? Entonces, Claro. esas son nuevas herramientas porque las redes sociales y el Internet demanda, es más un lenguaje mucho más, más audiovisual. Ujú. ¿Sí? Más audiovisual, en movimiento, y eso, por ejemplo, es parte de, eso, de esos hallazgos o de esas búsquedas que voy teniendo también en el camino. ¿Tú pasaste del papel y del lápiz a la parte tecnológica? Al iPad, sí. Ahorita a través del iPad que que estoy comunicado, es mi oficina y mi vida. Andas con el iPad, no, no es con el pan bajo el brazo, sino con el iPad bajo el brazo. Eso, exactamente, sí. Imagínate que antes, cuando me iba de viaje, Ujú. tenía que buscar un cyber Oh, o bajar al, ¿cómo se llama? El centro ejecutivo que hay en los hoteles. oh, sí, Y entonces ahí escaneaba y enviaba mi dibujo. sí. Después mi mujer, me acuerdo, me regaló porque yo me negaba, porque yo decía, no, me decía, cómprate un escáner. Y yo, no, no, siempre hay un cyber donde, ¿no? Y ella me regaló, esto fue hace muchos años. Y empecé a usar ese, que era como, es como una barra que le deslizas por la hoja, imagínate. Ajá, sí, sí, sí. Y llevaba mi laptop, donde tenía el Photoshop y coloreaba, y etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora con el iPad tengo aquí y mi lápiz. El super lápiz. Sí. Claro, sí, sí. Sino Todo que ese eso acá. lápiz no tiene borrador. Sí, sí tiene. Ok. Ay, Monil, muchísimas gracias por esta conversación, por este tiempo que nos has regalado, por la posibilidad de conocer un poco más sobre tu trabajo, sobre tus pensamientos. Y bueno, sé que vas a ir por Guayaquil en cualquier momento y que vas a deleitarte de las riquezas que tenemos ahí culinarias. Voy a ir al Caldo de Manguera. Hace años que no he ido a Guayaquil y al Caldo. Pero este sitio que me gusta mucho es la que está ahí en el Mercado del Río. Oh, ya. Sí. Sí, sí, en el Mercado del Río. Bueno, yo tengo alguno ya un... Tienes que darme una lista de unas huecas Sí, para visitar por ahí. sí, Pero tengo que, algunos años en que ya no estoy por allá, pero mm, había uno que está justamente céntrico. Creo que se llamaba Ciro, Don Ciro, una cosa así. Déjame verlo porque ahí también es muy rico, es huequita, una huequita. ya, chévere. Yo sí soy mucho de huecas. Como decía Bueno, en algún ahí me- momento, o sea, sí tengo algo de barrio. chévere, ¿no? Pues me tienes que pasar una lista, oye, Voy a para pasar visitar. porque no solamente el caldo de salchicha, el pescado frito, que también es súper Sí. rico con patacones. Uy, Hay también el tigrillo, ahí también se puede conseguir. perfecto, me pasas el listado y te agradeceré mucho, Olga. Y gracias Por también supuesto que sí, por gracias. esta conversación que ha sido muy chévere, muy lindo. Siempre es grato conversar. Así que Así. gracias y nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias a ti. Que tengas un buen día del Ya, pues. periodista ecuatoriano.